Muy buenas noches. La semana pasada el presidente Santos anunció su deseo de aspirar a la reelección, anuncio que se esperaba y que, hay que decirlo, no coincide con el mejor momento de su mandato. El presidente registra niveles bajos de popularidad en las encuestas que revelan además que los encuestados desaprueban su gestión en materia económica, en la cuestión agraria, en la lucha contra la pobreza, en la salud, etcétera. El presidente en su alocución reconoció errores y frustraciones, dijo que su objetivo es culminar la tarea emprendida, especialmente el proceso de paz, sobre el cual insistió que es su deber no permitir que se pierda lo que se ha alcanzado. El anuncio prácticamente coincidió con la noticia del acuerdo sobre el punto 2 de la Agenda de La Habana sobre participación política, pero fue opacado por versiones contradictorias sobre un posible atentado contra el expresidente Uribe, entre otras personalidades, el expresidente Uribe radical, opositor del diálogo con la guerrilla y del presidente. El escenario, como digo, no es propiamente un lecho de rosas para Santos, pero cuenta con la ventaja de la falta de conocimiento del candidato uribista Oscar Iván Zuluaga, la desunión de la izquierda y la indefinición de la Alianza Verde, que no ha logrado tener un candidato. Así que las preguntas para el debate de hoy son sobre si la reelección del presidente Santos está asegurada, cuáles son sus riesgos, y para ayudarnos a dilucidar este panorama político con miras a la reelección y a las próximas elecciones del año entrante, hemos invitado hoy a el doctor Plinio Puleyo Mendoza, periodista, es diplomático, cercano al uribismo, ayudó como ideólogo a la fundación del Centro Democrático. El doctor César Caballero, politólogo de la Universidad de los Andes, especialista en gestión pública, es director del DANE y fundador de la firma Cifras y Conceptos. Y tenemos también al doctor Camilo Romero, senador disidente del Polo Democrático, hoy del Movimiento Progresistas, y quien hace pocos días lanzó su precandidatura a la presidencia por la Alianza Verde. Así que para empezar, ya hecha la presentación de nuestros invitados, que está también como de costumbre conmigo, Antonio Caballero, que ayude en la conducción del debate y hacer las preguntas, quiero que cada uno haga como un balance a mano alzada, para no entrar en demasiados detalles, de lo que ha sido la presidencia de Juan Manuel Santos, y posteriormente en el desarrollo del debate entraremos en detalles sobre las posibilidades de la reelección. Antonio, quisiera que usted hiciera su primer balance. Empezamos por casa. Pues la presidencia de Santos sigue siendo lo que era desde el principio, es decir, una presidencia de anuncios y de poquísimas realizaciones. Lo de la paz, que es lo más importante, sigue siendo un anuncio. Por ahora no se ha llegado, ni se han cerrado de verdad el punto agrario y el punto de la participación política, no se han cerrado de verdad, porque quedan cosas pendientes dentro de cada uno de esos dos puntos, y los otros puntos ni siquiera se han empezado a tocar. Lo de Santos, por eso mismo él dice que tiene que terminar la tarea, pero es que no la ha empezado. Radical, Plinio, a ver. No, es que por primera vez en muchos años resulta que estoy de acuerdo con Antonio Caballero, y cosa tan extraña. Puede ser. Esto ya está preocupante. Eso es preocupante. Unidad Nacional. No, la verdad es que yo pienso que en el caso del presidente Santos hay una cosa que le ha fallado. Uribe ha hablado de la macrovisión y la microgestión. Y efectivamente en el caso de Uribe pues había un macrovisión de muchos problemas, etcétera, pero había un seguimiento de los programas que se había trazado muy al pie de la letra, muy cercano a lo que estaba ocurriendo. Yo lo acompañé muchas veces en varios lugares, me daba cuenta que había esa microgestión. En el caso de Santos no hay la microgestión y el Estado no funciona en Colombia, hay una burocracia terrible, etc. De modo que todos se quedan anuncios porque no llegan a cumplirse muchos de esos. Y eso es lo que le ha bajado mucho su popularidad. Probablemente hay algunas gestiones que han sido logradas, se habla muy bien de la política exterior, de la política económica, etcétera, etcétera, pero en realidad lo que ha afectado más su popularidad ha sido el hecho de que anuncia y lo que anuncia no se cumple. Eso es grave. Doctor Caballero. Yo tengo una discrepancia, que le voy a poner, yo creo que digamos la macro general del país y de este gobierno va bien, que yo recuerde este gobierno es el primer gobierno en donde ha habido superávit fiscal del gobierno central. Pues, o sea, yo tengo 44 años y eso nunca había ocurrido. Puede ser porque no están ejecutando el gasto público, esa puede ser una cosa,
pero el desempleo es el más bajo en lo que registran las series, por lo menos desde el año 98-99. La tasa de inflación está controlada. El nivel de pobreza en los dos tipos de mediciones que se hacen ha venido bajando. La tasa de homicidios ha venido disminuyendo. Digamos que hay una serie de cosas que yo diría que lo macro, en términos generales, uno no puede desconocer. Pero sí será verdad. ¿Por qué la yo gente creo no que lo sí. percibe? ¿Sí será verdad? Yo creo que, pero digamos, yo confío en que los Desempleo. datos que están dando Pero ¿cómo es eso del desempleo? es la misma El metodología que desempleo, tenemos desde el año 2000. Esa es la misma metodología. Pero el Plini. empleo informal, por ejemplo, eso no. es desempleo. Cuando uno encuentra en pero- cada semáforo la gente pidiendo limosna, No, por Plini, Dios. en eso cometes un error. No, son A ver, empleo Plini. formal. No, eso es desempleo. No, Plini, Entonces ahí en se eso- alteran en las eso, en eso estadísticas. cometes un error grave en una persona que sabe leer. Y es que cuando uno mide el desempleo, está midiendo la condición más extrema. Esa es decir, aquella persona que en el último mes no ha tenido un solo ingreso. Y eso tú lo sabes muy bien, que eso sucede así, se mide así en Estados Unidos, en Francia, en China. Digamos, a ti puede gustarte o no gustarte hoy, pero evidentemente Pero está así pidiendo es. limosna, Pero entonces bueno, no, a ver, pero ese no está- no, pero, yo no estoy diciendo espérese eso. que dijimos que entrábamos en los Sí, detalles pero- después. No, pero lo que Entonces- pasa es que Plinio... Sí, bueno, listo. o sea, no, entra en un detalle listo, que... usted pero- está viendo la pero cosa lo macro, dice que lo macro va creo bien. que va bien. La pregunta ¿Qué es lo por que qué la pasa? gente no lo percibe así y califica mal al gobierno Santos. Yo creo que el gran problema de Santos es que es un presidente dubitativo. Es un presidente que dice voy por acá y de pronto echa para atrás. Es un presidente que hace el anuncio de la educación superior Pasito y para echa para adelante, atrás. otro para atrás. Es un presidente que impulsa la reforma de la justicia y la echa para atrás. Y yo creo que eso le ha costado muchísimo a la administración de Santos. Muchísimo. El segundo tema, y en eso yo coincido, es que el gasto público ha sido mucho más lento de lo que normalmente nosotros estábamos acostumbrados. El gasto público en Colombia no es que sea una maravilla, nunca ha sido una maravilla. Pero este ha sido más lento que lo de costumbre. más lento que lo de costumbre y yo creo que eso está afectando. Y lo tercero, que evidentemente hoy el presidente Santos pues está contando con una oposición inédita en Colombia, que es la oposición de un expresidente. Desde el que es- primer día. Desde el primer día. Entonces digamos que la combinación de esos temas es lo que hacen, digamos, un poco la situación que tiene hoy el presidente Santos con unos bajos niveles de popularidad, que incluso las encuestas que yo hago eso lo están reflejando. Doctor Romero. Parece que el balance es que al gobierno le está yendo bien, pero al país le está yendo mal. Y yo creo que ese puede ser el resumen entonces de lo que escucho No, pero al país aquí le está a yendo César bien. Caballero. No, al país le está Mire, yendo bien. Menor tasa de desempleo. Le di otro menor, chance a César. No, pero es que Bueno. los datos son. Es que uno puede no pelear. O sea, los datos son la esos. economía está Bueno, bien. La a economía ver, está bien. Yo lo que decir, creo es que ¿qué tenemos hacemos? al presidente, exacto, la economía va bien y el país va mal. ¿no? Eso es por Eh, al esa es la- gobierno le va mal. Dígale, y al país le va bien y al gobierno le va mal. Yo creo que eso es más exacto. Bueno, yo sí creo lo contrario. Mire, este ha sido el gobierno de las malas reformas. El de la reforma a la educación, que fue tumbada por el ejercicio de una nueva ciudadanía dispuesta a acompañar al movimiento estudiantil que después de décadas se gana la confianza, el cariño, el respeto del resto de la sociedad para poder avanzar y tumbar ese adefesio que pretendía modificar la educación superior en Colombia. Viene la reforma a la justicia, que fue el acuerdo... Otro desastre. Otro desastre. Listo. Estamos de Cuidado, acuerdo. Mete cuidado. Estamos de acuerdo. mete la reforma tributaria, no sé si César está de acuerdo, para mí un desastre. Gradúa a la clase media de nuestro país como los grandes ricos en Colombia y las grandes exenciones de impuestos para quienes más tienen en este país y sobre todo para empresas que vienen a llevarse la riqueza y a dejarnos la pobreza, como dirían en Puerto Asís, cuando se ve transitar esos carros llenos de la riqueza natural y dejan las vías destrozadas, las casas agrietadas y demás. Reforma entonces a la educación, reforma a la justicia, reforma tributaria y esta grosería de la reforma a la educación que no es capaz de romper el centro, el eje De la salud. que debería De ser la de la salud. salud, perdón. Sí, la salud. ¿Dije qué? Educación De dijiste. educación. Va, De la es salud. de la reforma a la salud. Y lo que queda claro allí, en lo de la reforma a la salud, es que este es un gobierno incapaz de ir al fondo del problema y deja en el centro de la reforma el negocio en lugar de garantizar a la salud como un derecho. Ese presidente entonces de las malas reformas no podrá ser, diría yo, el ungido por los colombianos y colombianas como el siguiente presidente de este país, pero tampoco los responsables del pasado de Colombia, quienes ya estuvieron 8 años. Yo creo que allí los responsables del presente y del pasado no podrán ser los responsables del futuro de este país. Bueno, entonces vayamos ya al terreno de las posibilidades de la reelección de Santos. Digamos, unos dicen que hay problemas de comunicación, usted dice que hay problemas de gestión, el otro dice, tú dices que hay problemas de gestión también. Diría yo también que hay un problema de buenos diagnósticos, pero de soluciones que no llegan. Bueno, entre otras cosas porque Santos no ha hecho más que cambiar de ministros.
Ha tenido 4 ministros de medio ambiente, ha tenido 3 ministros de justicia, ha tenido 4 tal vez, de minas, ¿no? Yo no sé ya cuántos, de agricultura vamos en el 5º. Cuatro de minas, Sí. Y 3 de 4 de agricultura, minas, ¿no? 3 directores de planeación. 3 directores de 3 directores planeación. de planeación. Así no se puede Coincide hacer. en lo dubitativo, un pasito para adelante, otro Sí, para sí. atrás. Pero bueno, les quisiera plantear hoy un tema que está fresco. La última fotografía sobre la situación electoral fue publicada, empezó a divulgarse desde anoche en una entrevista, una encuesta de Ipsos Napoleón Franco para RCN Radio y Televisión y para la revista Semana. A mano alzada, los resultados son: Santos ganaría en todos los escenarios frente a Oscar Iván Zuluaga, Santos entre un 26 y un 28%, Oscar Iván Zuluaga entre un 10 y un 12%, y Clara López un 6%, si fuera con Peñalosa el de la tercería un 4%, si fuera con Navarro un 5%. Y un dato sorprendente, no sé si para estas alturas de una posibilidad de campaña, de reelección o de elección, que es que el 25% de los encuestados se declaran indecisos y el 24% dicen que votarían en blanco. Entonces hagamos como un análisis, cómo ven la reelección de Santos. Digamos, ahí uno diría está ganado, pero ¿la tiene tan fácil? A ver, dame el turno. Listo. Y interpélense además. No, lo que yo pienso es que efectivamente Santos casi tiene asegurada su reelección. Es la realidad. Yo no estoy hablando de lo que uno desea o no desea, sino la realidad es que tiene asegurada su reelección. ¿Por qué? Varios factores contribuyen. Bueno, hay uno, de todas maneras no hay que olvidar, por eso yo soy opuesto a la reelección totalmente en todo sentido, es el poder. En un país como este, donde el poder es el gran elector, de todas maneras, todos los partidos están ahí metidos, casi todos, con pocas excepciones, están metidos con el gobierno, etcétera. Eso influye, desde luego, bueno, pero no es lo único. Lo otro es que no hay un contendor con fuerza. Yo respeto mucho a Oscar Iván Zuluaga, lo he escuchado, tiene ideas muy buenas, podía ser un buen presidente, pero no es un buen candidato. Mejor candidato habría sido Pachito Santos. Que como conste candidato. que lo dice usted, que es uribista. No lo digo. Sí. Bueno, pero es que a mí me hartan los rótulos porque yo soy independiente. Ante todo, siempre lo he sido. Bueno. Como periodista soy independiente. Entonces yo digo lo que pienso. Pero la tercera cosa que explica las grandes posibilidades de reelección de Santos es lo de la paz. ¿Por qué? El 80% de los colombianos, por lo menos o más, están anhelando la paz. Cuando yo voy a las zonas duras del país me doy cuenta lo que está sufriendo la gente, cualquier cosa con tal de que se acabe esto, los asaltos, el reclutamiento de los niños, las minas, quiebrapatas, todos los horrores. Es evidente que existe esa ilusión. Ahora, ese mismo 80% tiene muchas dudas sobre el proceso, muchas dudas, pero en la medida en que en este momento eso esté colgado delante de las elecciones, porque todavía no sabemos qué es lo que qué es lo que va a exigir la FARC. Ahí es donde puede dudar. Entonces, me parece un error, y lo repito y lo he dicho, aparte lo he dicho inclusive en la convención uribista, decir de antemano que cierro el diálogo. De un tajo lo corto. Eso es un gran error, porque entonces la gente que tiene la esperanza de que algo resulte, cuando le dicen que no, que ni siquiera se va a prolongar el diálogo, entonces a esa gente no le funciona. Ya. Y esos 3 factores contribuyen a eso. Sí, para mí sí. Listo. Sí, pero la esperanza siempre ha sido lo que hace ganar las elecciones en Colombia. La esperanza de que Uribe ganara la guerra, la esperanza de que Pastrana hiciera la paz. Pero Antonio, pero es en todo el mundo. Obama hace una promesa de futuro, la Merkel hace, o sea, los políticos para ganar elecciones hacen una promesa de un mejor futuro. Pues eso es lo que gana elecciones, un mejor futuro. Nadie hace la promesa de un peor futuro. Te digo, los balances de gobierno no son los que hacen ganar elecciones. Si usted logra convincentemente decir, yo tengo una imagen de futuro que es mejor que el que tenemos hoy y lo puedo proveer. Pero bueno, se ha tenido ya 4 años de gobierno, 3 años de gobierno que no corresponde a ese futuro tan bonito. Pues yo creo que ya ahí tiene que haber algunas dudas. Bueno, a ver, vamos a su análisis, vamos después con Antonio y con el doctor Romero. Yo creo que Santos es el candidato a derrotar, en eso coincido con Plinio. No la tiene tan fácil, porque realmente tiene problemas, pero derrotarlo va a ser muy difícil. Yo como veo el escenario político, veo un candidato de derecha, que es Oscar Iván Zuluaga,
veo a la izquierda de nuevo dividida, por lo menos hoy en dos candidaturas, entre la de Ida Bella y la de Clara López. Veo a Santos tratando de ubicarse en el centro, y con un partido que Plinio diría, el partido más consistente de la política colombiana se llama el gobierno, y tiene al gobierno detrás. Y veo a los verdes tratando de construir de nuevo una alternativa que compita en el centro. Entonces yo veo ese escenario. Y termino diciendo, en todos los escenarios que nosotros hemos medido en nuestras encuestas, el presidente Santos va a segunda vuelta. No gana en primera, digamos. Yo no lo veo ganando en primera vuelta. No. Va a segunda vuelta. Pero a él le pasa, y ya termino con esto, lo siguiente, que si Óscar Iván Zuluaga pasa a segunda vuelta, yo no veo ningún movimiento de izquierda votando por Óscar Iván. No. Pero en cambio, si pasa una persona del centro o de la izquierda, yo sí veo al uribismo, por el odio que le tienen a Santos, votando con esa alianza. Es decir, lo que haría más competitivo el escenario de segunda vuelta es que no pase el candidato del uribismo. Porque como hoy lo que motiva de alguna manera a Uribe es su rabia contra Santos, si el candidato es Navarro o eres tú, Camilo, yo creo que Uribe entre Santos y tú, y entre Santos y Navarro, Camilo? Vota por Camilo. Es lo que yo tengo la sensación, por la rabia que tiene, porque su motivación central es la rabia, joder al otro. Ya, una pregunta, a mí me parece, y es una percepción que tengo de esta encuesta, es que la fortaleza de Santos paradójicamente radica en la debilidad de sus contendores. Sí, claro. Sí. Claro, claro. Lo que decía Plinio hace 5 minutos, que Santos no tiene contrincantes. Sí. Óscar Iván Zuluaga, según entiendo, nadie lo conoce en este país. En esta encuesta, el 58% dice no conocer quién es el doctor 58% no sabe quién es Óscar Iván Zuluaga. Me hablaban de que no lo conocen ni siquiera en Manizales, y es caldense, no es de Manizales, sino de Pensilvania, pero caramba, cuando no lo conocen ni en su pueblo, es difícil remontar esa dificultad. Y lo mismo sucede con los otros candidatos. Yo no creo que mucha gente conozca a John Sudarsky, tampoco creo que conozca mucha gente al Así es, 82%, según esa encuesta, así es. Lo que no significa necesariamente algo malo, sino que tenemos toda la tarea por hacer. Bueno, voy con... Sí, va usted con su análisis. Vamos. Primero, estos oportunos. No, oportunos, pero interpélense. Hemos sido muy respetuosos. No, sí, pero también es bueno que se interpelen. Bueno, ya interpelaré ahora en el desorden. A ver. Primero, yo creo que queda claro que habrá una segunda vuelta. Ese es el gran balance de toda esta foto que tú mencionas. Colombia no quiere a Santos. Uribe no tiene candidato. Y la izquierda tradicional no logra que sus candidatos suban. Por eso yo creería que en Colombia puede pasar cualquier cosa. Estamos todavía a tiempo que algo distinto ocurra. Dirán en beneficio propio del senador Camilo Romero, tal vez. Pero la foto que demuestra la indignación ciudadana que no se siente representada en la clase política tradicional es contundente. Estamos hablando del 50% de colombianos que no se siente representado en la baraja que hoy existe. Pero y con ese nivel de conocimiento, ahí está el voto en blanco y los indecisos. Al doctor César Caballero, que sabe esas de estadísticas y de encuestas y de todo. ¿Es lo mismo un 25% de indecisos que un 24% de voto en blanco? No, son dos cosas distintas, digamos, normal. Pero como hace el doctor Romero, voto en blanco más indeciso significa descontento. No, mira, el voto en blanco es ninguno de los que está me gusta, entonces prefiero el blanco. El indeciso todavía no he decidido si alguno de esos me puede gustar o no. O más vale malo conocido que bueno por conocer. No, digamos, yo creo que es lo mismo. A la hora de la verdad. No, el voto en blanco ya es una decisión de no quiero votar por ninguno voto de en esos. blanco no quiero votar, pero el indeciso tampoco. No, porque venga, le explico. En campañas, es muy sutil normalmente, la diferencia. Cuando usted está a 6 meses de una elección, todavía es normal que haya gente que esté indecisa. Es decir, ese indeciso, lo normal... Y un hecho puede definirlo. Normalmente, ¿qué pasa? A esta altura de la campaña, la gente normalmente hay un 40% que no sabe por quién va a votar. Pero después de las elecciones de marzo, la gente empieza a definirse. Y ya faltando un mes, el indeciso baja. Lo que es muy indicativo es que ya hay un 25% de personas que dijeron, yo quiero votar en blanco. Con esto termino esta interpelación diciendo, el campo de batalla de esta elección es el Senado de la República. Dependiendo de lo que pase ahí, las candidaturas presidenciales pueden tener viabilidad o no. Pero tampoco es una novedad que, yo creía que en Colombia tradicionalmente la abstención ha sido altísima. Sí. ¿La qué? La abstención. Eso de golpe se traduce en abstención. Eso se traduce en abstención. Bueno, vamos a hacer una breve interrupción que hace rato me están diciendo que la haga y seguimos adelante con el análisis de los resultados de las últimas encuestas y en general de las encuestas que no son muy favorables al presidente Santos.
Bueno, démosle materile al tema de los indecisos y del voto en blanco. ¿Quién creen que puede cosechar de uno o de otro? ¿Y cómo ven esa posibilidad? Y después vamos a lo que usted plantea y después vamos al tema de la paz. Y si Santos no acaba convertido en un rehén de la paz, ¿y qué pasa si algo grave pasa? Vayamos entonces al voto en blanco y el voto de los Sí, mire, indecisos. yo creo que el voto indeciso, los actuales candidatos, Clara López, Oscar Iván Zuluaga, el presidente Santos, Acaban por ellos resolverlos. de alguna manera empiezan a capturar alguna cosa de esas. Pero el voto de lo que va a pasar en la consulta de los verdes, ese voto va a competir en el voto indeciso, pero también el voto en blanco. Porque ¿qué es lo que está diciendo? Y esta es la manera como yo lo leo. Las personas que están diciendo estoy indeciso es ninguno de los tipos que está ahí todavía me convence, no sé qué hacer. Pero los que están en voto en blanco ya dijeron los tres que están ahí no me gusta ninguno. Entonces, yo creo que lo que están tratando de hacer en la Alianza Verde, de proponer una fuerza distinta, puede básicamente Romper ese tema. Es la sensación Yo que yo estoy tengo. de acuerdo que las elecciones de Congreso van a definir mucho, pero sobre todo porque allí se va a dar una consulta. Y no hay que descartar que en este tiempo estamos en conversaciones con todos los sectores democráticos del país para enfrentar a lo que significó el exministro y el expresidente para este país. 12 años de estos señores que traen en esta pelea de traición ya una nueva historia para Colombia, es lo que no va a repetir el país. Yo sí creo que aquí va a haber una vuelta a la página y que esa cantidad de indecisos y de voto en blanco manda un mensaje concreto y directo. La clase política tradicional no nos representa y necesitamos darle vuelta a esa página. Allí tiene cabida y tiene sentido que el sector democrático, y mucho más allá de la izquierda, como César Caballero bien lo decía, lo de la Alianza Verde, lo que pueda hacer la ASI de aquí hasta allá, porque hay un nuevo actor allí y es Antanas Mocus jugando en Congreso y algo puede pasar para presidencia de la República. Camilo, Antanas todo Mocus eso ya no va a frustró generar mucha expectativa de mucha gente. Sí, pero Camilo, Pero Antanas también, tiene, Mocus. pero también tiene... Una precisión sobre el yo lenguaje. creo que él tiene un teflón más grande que el de Uribe. El sentimiento de la juventud, de respeto y de aprecio y cariño en Antanas Mocus es indiscutible. Camilo, y eso representa algo también. Una sola cosa, Camilo. Y va Polinio. Puede que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero Oscar Iván Zuluaga está en la arena democrática y también es un sector democrático. El uribismo lo es. Y el santismo o el gobierno también lo es. O sea, Más todos aquí... democracia y mejor democracia, entonces, para que quedemos no, te lo claros digo, en no, los porque es términos. que tampoco es que Calidad de la hay que decir democracia. que los Dejemos otros ese son... papel a Plinio, No, César, no, hombre, no, que Plinio no... Mira, A ver, yo quiero recordar simplemente un fenómeno que se lo citó, que se ha presentado en toda América Latina. A veces con resultados pésimos, pero es la verdad. Hay un divorcio profundo en América Latina entre la clase política y la sociedad civil, y el ciudadano común y corriente. Eso va a dar lugar al outsider. Chávez salió de ahí, y hasta cierto punto Evo Morales también, etcétera, etcétera. bueno, y Uribe, Y ¿no Correa. salió también en algún momento? Y hasta cierto también? punto, Uribe. 2% Uribe y tenía hasta las cierto encuestas. punto Uribe también. Uribe era conocido, muy conocido en Antioquia, pero no era muy conocido pues, En el en país. Boyacá y en otras partes de esas. Esa posibilidad teóricamente existe en el país, porque es que hay un descontento tan grande que eso tiene que explicar mucho también los indecisos. Yo, que para, un político. Ahora bien, Oscar Iván Zuluaga no es que represente clásicamente que represente la clase política. Lo que pasa es que no es conocido y falta una cosa muy rara que es común a toda elección presidencial, y es ese fenómeno extraño que se llama el carisma. El carisma. Fenómeno. Pero fenómeno extraño que se llama el carisma que le falta también al presidente. Le faltó, pero tenía tiene el poder. Bueno, ahora tiene el poder. Y antes El poder lo vuelve a uno muy carismático, eso tenía dice. a Uribe, y finalmente fue elegido porque Uribe estaba ahí, poniéndolo como el candidato del uribismo. Sí, eso es cierto. Porque al día siguiente, 2 días después de posesionarse, cambió de rumbo, pero es otra cosa distinta. Pero yo veo que hay mucho desconcierto, mucha inquietud, porque la gente no está segura. No está segura tampoco Oscar Iván porque no lo conoce, que eso es una cosa muy seria y muy difícil. Y el carisma es un fenómeno muy raro, de verdad, en este país. Antonio. Sí, no, yo insisto en lo mismo, que a mí no me parece que sea una novedad el que la gente no vote en este país, ni que haya un divorcio entre la clase política y la sociedad civil. Eso se viene diciendo desde hace 80 años, eso decía Gaitán. Eso decía, recuerdo un libro de... El país político y el país nacional. país político y el país Eso fue nacional. famoso, de Gaitán, ¿cierto? Y eso ha sido así desde entonces, por lo menos. Y por eso todo ha terminado siempre en acomodos en el carapé republicano.
Y por eso los políticos han estado siempre del lado de la mermelada del poder. Desde el principio de la vida independiente de Colombia, desde la Primera República, siempre ha habido el partido llamado ministerial, El partido que de es en gobierno, este que es el momento único la partido Unión fuerte. Nacional. Consistente, está con el que está. Sí. Y por eso yo creo que quien va a ganar de todas maneras es Juan Manuel Santos, porque los elementos que entran a favor de él es el poder, La y mermelada. la mermelada y la ausencia de contrincantes serios. Pero yo sí Y quiero la hacer esperanza una en la paz. diferencia. Y la esperanza. Sí, Ahora la hablamos esperanza de de ese la paz, tema. Sí, que no es exclusiva del presidente. presidente Santos. Pero yo sí quiero hacer énfasis en algo, es que yo sí creo en la construcción de unas nuevas ciudadanías, no solo en Colombia, sino en el mundo. Es decir, hoy hay unas nuevas maneras, herramientas de comunicación entre la gente que hacen distinto lo que sucedió hace 60 años, lo que sucedió hace 20 con la Constitución, un poco más de 20. Digamos que no teníamos mecanismos de participación directa. Antes teníamos que salir a votar, esa era nuestra gran democracia, echarnos la bendición y esperar otras elecciones a ver qué podemos hacer. Hoy la ciudadanía reclama una legitimidad constante y diaria y cotidiana y está todos los días punzando, está todos los días reclamando esa legitimidad. Eso, a mi juicio, convierte Eso yo en no una estoy tan mayor seguro. posibilidad. Yo creo, una Camilo, que eso alternativa. es más un deseo suyo que una realidad. Pero tenemos dos realidades. La de la reforma a la educación superior con los estudiantes ocurrió y llevamos al gobierno a dar marcha atrás y ocurrió con la reforma a la justicia. Esas no son hipótesis, esos son Bueno, y hechos las dignidades, comprobados. los movimientos de las Claro, dignidades, lo de el los catatumbo, campesinos. todo eso son como... Lo que pasa A es ver, Pero perdón, una cosa es que me tengo cierta intriga con este es candidato de los progresistas. Yo De soy Alianza Verde. disidente Del del polo. polo. A ver, nosotros estamos enfrentando una clase política tradicional, de derecha y de izquierda. Bueno, no, estamos pero es que adelante yo y por quiero- la vanguardia. Y para está, dejarle- donde en En la Alianza Hoy Verde. en la estamos, Alianza Verde, no hoy los estamos progresistas, sino en la una Alianza Verde. precandidatura de la Bueno, Alianza Verde que incluye a progresistas, pero más allá de mi- una alianza mi- de verdes y mi progresistas, queremos una pregunta alianza con el inquietante país. es, ¿y qué van a hacer con Petro ahí, no? ¿Cómo hacen con Petro? No, Petro está haciendo lo suyo en la Ah, alcaldía sí, de muy Bogotá. bien. o deshaciendo. Maravilloso. Ese será motivo de otro debate. Ese es Pero otro la debate, Alianza sí. Verde va a ser la alianza con el país nacional para derrotar al país político, Plini. Eso A es. ver, pero César quería decir algo con este... Sí, mire, digamos, yo creo que también hay un tema, yo creo que la irrupción de nuevas ciudadanías, de nuevas formas, es una cosa muy respetable y muy bonita. Lo que pasa es que yo le tengo una enorme desconfianza a personas que dicen que no son políticos y se la pasan fundando partidos políticos. Entonces voy a decirle un ejemplo. Una persona a quien yo respeto mucho, que es el profesor Antanas Mocus, ¿cuántos partidos políticos ha fundado en los últimos 20 años? ¿Y cuántos ha fundado? Muchos. Álvaro Uribe, que tratan de decir que no, pues Álvaro Uribe lo único que ha hecho en su vida es político y ha fundado varios partidos, ahora está fundando otro. Digamos, Camilo pues estaba en el Polo, ahora está en el Partido Verde. Yo de alguna manera sí creo que, o sea, la verdad es que yo he tratado de leer mucho y yo no conozco una sola democracia seria donde los partidos políticos no sean consistentes y serios. Y yo creo que también hay que pensar que en este país hay que construir partidos políticos. Me parece bien que lo de la Alianza Verde funcione, pero la idea es que tratar de construir partidos, no personalismos. Y yo creo que es parte un poco del reto que tenemos. Y sobre el tema, digamos, de los temas, yo tiendo a estar de acuerdo con Antonio en el siguiente sentido, de las nuevas ciudadanías, son muy buenas para frenar cosas. Y te concedo que fueron muy buenas para frenar la reforma a la educación superior, la reforma a la justicia. Pero cuando usted dice esas ciudadanías traducidas en el sistema de democracia representativa de salir a conseguir votos, pues mire, un intento que fue el partido del tomate, que fue un intento, pues tuvo bueno. publicidad, tuvo cosas tratando de hacerlo por Twitter, pues no funcionó. Pues es que construir cosas es distinto a oponerse. Y probablemente algo de lo que tú Pero a ves ver, como, pero como esos temas espérese, es les más propongo de una cosa. obstrucción que de construcción. Y me parece que la obstrucción está bien, sobre todo cuando hay cosas como la reforma de la justicia, que pararla está bien. Yo concedo eso, pero pensemos si eso puede construir. 5, pero les Va. propongo, Una sola. rebobinemos porque estamos nos yendo por otro lado. Yo creo que Estamos hay que hablando, rebobinar, pero hay que denle rebobinar. un chancecito a este, a ver Un qué es lo que chancecito. quiere Una decir. aclaración mínima, y es que quien más obstruye la participación democrática y ciudadana es la institucionalidad. Lo que le pasó a los muchachos del Partido del Tomate no fue otra cosa que cambiarles la regla del juego. Les dicen, recojan firmas para que ustedes hagan una lista y luego modifican la lista como lo puede hacer cualquier partido. Y ahora les dicen, no señores, como quedó la lista y así va a quedar y punto. Entonces, esa es la regla siempre, esa ha sido la regla de los movimientos y eso es lo que Ellos- tiene, el uribismo va a jugar con la misma regla.
y es que tiene que escribir la lista y no puede No puede cambiarla. cambiarla. No, esa regla, Camilo, no lo digas, porque eso Bueno. no es cierto, porque eso está en la reforma política del 2006 pero o mire, 2007 y así dejemos está. que Si lo no que se la les pasó- leyeron es otro problema. No, es lo que les Ah, pasó no, a los no, muchachos no, del no, Partido de no, Tomás no, en no, consulta la al regla- Consejo. la regla no se está cambiando. Vamos a pero poner en el orden. Consejo Camilo, Nacional Camilo, Electoral le Camilo. dijeron otra No, cosa a esos no, muchachos, Rebobinemos, claro que sí. rebobinemos, Claro que volvamos sí. a lo que nos ver, atrajo a este programa. rebobine. Volvemos para las posibilidades de Santos, porque habrá tema para los terceros partidos y las terceras fuerzas y los movimientos parece y bien. todo. Entonces, vayamos hablaba Plinio y hablaba César y todos, que la esperanza de la paz es uno de los factores que podría ser definitivo en la reelección del presidente Santos. Esa es la principal carta de Santos, diría yo, culminar un proceso que acabaría con más de medio siglo de guerra, pero no es también un riesgo, un peligro enorme, precisamente porque acaba convertido en rehén de lo que sucede en La Habana. Análisis, Plinio, ¿usted cómo ve la cosa? Sí, el riesgo que él tiene, yo estoy hablando con realismo, es decir, no es que yo desee eso, ni mucho menos, pero con realismo, mientras no exista algo muy concreto, tiene sobre la paz, subsiste la esperanza y al subsistir la esperanza puede beneficiarse electoralmente. ¿Dónde es que yo veo el riesgo? En el momento en que aparecieran las condiciones. Yo estoy seguro de que las FARC no van a aceptar penalizaciones. Muy difícil que acepte una penalización porque lo han dicho, su seguridad jurídica, como llama, y que querrán hacerla extensiva a todo el mundo, la ley de perdón y olvido, etcétera. Eso no es fácil que la gente lo acepte. Tampoco que no entregan las armas, sino desactivan las armas. No creo que la gente reciba. La Asamblea Constituyente, es decir, cuando ya se concreten esas cosas, no creo que la gente funcione con la misma fuerza con que está apoyando la esperanza de la paz. Ahora bien, yo creo que Santos, que es un hombre muy hábil, eso no lo va a poner antes de su campaña, eso va a venir seguramente después. Por lo pronto lo que va a quedar es la esperanza, a través de algunos acuerdos de esos generales, Que van soltando poco a poco. que los va soltando poco a poco. Creo que eso es lo que va a ocurrir. Antonio. Sí, no, yo estoy en desacuerdo con Plinio en eso. Yo creo que la gente sí acepta cualquier cosa a cambio de la paz, porque así ha sido siempre en Colombia. Las amnistías, los indultos. El indulto o amnistía, no recuerdo exactamente qué fue para el M-19. Amnistía. Amnistía y indulto, los dos. Lo aceptó todo el mundo sin ¿Cree que lo la acepte mayor realmente? No me reprobación. interesa ese punto de vista porque, Yo sí creo. porque puede ser. Es decir, yo veo a la gente tan desesperada en muchas regiones que yo he recorrido, que la gente dice con tal de que se acabe esto, cualquier cosa. Es decir, es posible que sí. Es decir, lo digo no como afirmación, sino como duda. No Sí, sé sí, si sí, o o no. no. Es la verdad, es la verdad. ¿Y Antonio? Sí, no, yo creo que sí, yo creo que eso lo acepta, por ahora es vago todo, pero yo creo que se acepta absolutamente todo, la no penalización, el perdón y olvido. El perdón y olvido. Pero si eso ya no es posible dentro del marco de la jurisdicción Eso es- internacional, eso- eso es todo es relativo. posible, Todo es posible. Bueno, Dentro del marco internacional, eso es nuevo y seguramente no va a ser aceptado. Eso va a ser muy complicado Claro. y muy complicado también para el propio Santos. Si le toca asumir eso antes de que sea elegido, eso es difícil, porque tiene que enfrentarse entonces al contexto internacional y eso va a ser muy difícil para él. Pero como él es un hombre muy hábil, no va a aceptar que eso se plantee antes de la antes elección. de la elección. Sí. César. Mire, cuando yo leo las encuestas, las mías y las de los otros colegas que participan en esta actividad, mi resumen es, la gente cree que la paz es importante, la gente quiere la paz, pero la gente no quiere asumir ningún costo de la paz. Entonces eso es como el estado de ánimo. ¿Cómo lo explico yo? Uno, porque nosotros llevamos un año con una oposición feroz de parte del uribismo, contándole al país una cosa que yo creo que es valiosa, todos los costos de la paz. Porque lo que ha sucedido es que hoy el país sabe cuáles son los posibles costos de la paz. Cuando yo hago encuestas y hago focus groups, yo le pregunto a la gente, particularmente en las ciudades, y la gente dice, bueno, a mí me va a costar esto, es ver al señor Márquez o Timochenko en el Congreso, esta cosa, pero ¿cuáles son los beneficios? Lo que ahora creo que tiene que hacer el gobierno y los que están a favor, los que estamos a favor del proceso de paz, es contarle al país que eso también tiene unos beneficios. Yo creo que lo que ha pasado hasta ahora es que todos los costos nos los han dicho, que Plinio acaba de enumerar algunos que yo creo que no son fáciles, son difíciles, yo pero tiendo a entender que si la gente le muestran los beneficios, está dispuesta a asumir los costos. Yo estaba en varias conversaciones, entre otros con el exfiscal de la Corte Penal Internacional, y él dice, mire, para una situación como la que tiene Colombia, se creó en el marco internacional, en el Estatuto de Roma, una cosa que se llama la justicia transicional.
Y la justicia transicional es que si se logra un acuerdo verdadero, donde las FARC realmente cumplen, yo no tengo por qué creerles, pero pues digamos que si se logra un acuerdo, la justicia transicional tiene un mecanismo en donde puede haber justicia y puede haber penas alternativas distintas a la cárcel. Yo estoy de acuerdo con Plinio, que no creo, yo no veo el escenario de que los líderes de las FARC van a pagar un día en la picota, yo eso no lo veo. Yo tampoco. Mi idea frente a eso, Santos no tiene ninguna otra posibilidad que ser el presidente de la paz. Digámoslo, no tiene nada más que ofrecerle al país, no tiene nada distinto. No va a ser el presidente de la educación, no es el presidente de la salud, no, pero le queda solo eso, que además no depende solo de él. Sí, de acuerdo. Es decir, está entregada su bandera política a esa negociación en La Habana. Estoy de acuerdo en que la paz tiene sus costos. Hoy el dilema no es paso a impunidad, el dilema es paso a guerra. Y coincido con Antonio Caballero. Si vamos a ser un país democrático en pleno siglo XXI, tenemos que ser un país en paz. Y ante eso tenemos que asumir esos costos y que vengan entonces los ¿Qué va a beneficios hacer la para ello. tercería frente a eso, estando de acuerdo con la paz y no con la guerra? Cuando la bandera del presidente, en el que ustedes no creen que deba ser reelegido, ¿cómo se van a pisar las mangueras? ¿Cómo van a hacer para diferenciarse? En fin. No, Camilo, hay déjame, una- te hay digo una solamente una claridad. cosa, no podemos admitir que César, sea Santos el dueño de la paz. Así es. No Yo estoy no de creo acuerdo. que eso se pueda admitir. O sea, porque si Pero la paz es un está propósito distinto. Y a mí me indefectiblemente parece que está unida bien la que reelección haya de fuerzas. Santos al tema de la paz. Sí, pero me parece bien que haya fuerzas alternativas que digan también continuaríamos con la Correcto, paz. entonces la Lo- pregunta es cómo ahí le doy se pista. van a plantear. Le doy pista ahí. Esa es la claridad total. Con que no me dé línea está bien, César. Esa es la claridad total. Es decir, aquí coincidimos en los temas de la paz, coincidimos en el tema de mejorar las relaciones internacionales con nuestros países vecinos. A propósito, ayer se inaugura el puente internacional de Rumichaca con una eficiencia del gobierno ecuatoriano extraordinaria. Lo entrega 39 días antes del plazo, porque el Increíble, gobierno ¿no? colombiano fue incapaz y lo que los En las ecuatorianos se mismas montañas, inventaron. En las sí, mismas montañas, porque la montaña no cambia. los ecuatorianos se Pero inventaron, además hagamos es un un fondo hecho común. simbólico. El gobierno Claro. que ha pedido la orden de captura contra el ministro de Defensa, el Sí. hoy presidente Santos, están de mano cogida inaugurando un puente. Un puente, digo, construido por los ecuatorianos. Es la única obra de los colombianos. Tuvieron que poner eso en un fondo común del gobierno colombiano. No es un chiste pastuso, es en serio. Es en serio. Allí lo que ocurrió es el reflejo contundente de lo que un país más pequeño y con menos recursos que Colombia, que es Ecuador, puede avanzar y de qué manera. Y nos da un ejemplo extraordinario. Y el gobierno colombiano lo único que va a hacer allá es aprender un poco cómo se hace, pero no lo pone en práctica en absoluto. Entonces digo que queda claro que nosotros acompañamos temas como esto de mejorar las relaciones internacionales, por supuesto, y temas como el de la paz, que ese es un tema de Estado, ese no es un tema de gobierno o un tema de oposición, ese es un tema de país. Y allí, por el país, entonces nosotros decimos, claro que vamos con la paz y claro que podemos avanzar en ese proceso de paz. Y eso es lo que propone la tercería. Pero un momentico, hay a una ver. pregunta que sí toca hacer la tercería. ¿Cuál tercería? Pero es que a mí lo que, Sí, es que no lo la que ve me- uno. lo que uno no la- ninguno lo estamos viendo. La Cuando vemos indefinición de a ustedes Clara está dando López, que yo la ventajas a los admiro otros. mucho, del otro lado a Navarro, del otro lado a no sé quién, a Peñalosa, del otro, digo, ¿dónde va a salir la tercería? Porque la impresión que uno tiene es que ustedes no se van a poner de acuerdo. Bueno, Yo creería que el establecimiento hoy se dividió en dos, y es cierto, los sectores alternativos, para no tocar el término democráticos, se dividen en cinco. ¿Sí? Esa es una realidad. Ahí está Aida Bella con la UP, ahí está la Alianza Verde con estas opciones que representamos, Clara ahí López. está el Polo Democrático con Clara López, y por eso todavía hay unos tiempos, cada vez más apretados, pero unos tiempos que nos tienen que llevar a plantearle al país una alternativa entre todo eso. Yo creo que la sensatez tendrá campo en este país. bueno, hacemos una breve interrupción y vamos ya al último tramo del debate. Doctor César, usted mencionó que las legislativas van a ser definitivas para la segunda, para la otra parte de las elecciones que son las presidenciales. ¿Cómo ve usted el escenario en este momento con Mocus, que al parecer se lanza al Senado, con las listas de los verdes por otra parte,
con el Hoy la lista de los uribismo. verdes parece tener más nombres en la precandidatura presidencial que en la composición al Senado. Listo. O sea, hay más nombres. Pues, ¿Cómo ve la unidad nacional con respecto a los conservadores? En fin, Venga, le cuento. ¿cómo ve el escenario, Plinio, Antonio y Romero? Preparen No, artillería. lo primero que yo creo es que el profesor Antanas Mocus debería aceptar la invitación que le hicieron los verdes y encabezar la lista del Partido Verde, porque yo creo que ahora viene un tema que es el tema del umbral. Y yo creo que si Mocus se va con la Alianza Social Indígena, Que por ya su lado. anunció, ¿no anunció ya? Sí, por la Social independiente. Ya se Si se va cambió por por la lo ASI. que no hay indígenas ahí. Sí. Y por un lado, y se va por otro lado el Partido Verde, probablemente los dos pierdan el umbral. O sea, ese riesgo existe. Es decir, es que el umbral ¿Y no son lo están 450.000 midiendo, votos, doctor Romero? y yo creo que ahí habría que hacer un llamado a la sensatez, que va hasta el 9 de diciembre, que ojalá tengan una lista unificada, porque yo creo que al país le sirve tener esa fuerza como una fuerza parlamentaria. Es el primer tema. Segundo tema, el uribismo. Digamos, en estos días estuve en un debate parecido con Alfredo Rangel y él está seguro que van a sacar 36 parlamentarios, 36 senadores. Yo no los veo. ¿Senadores? Senadores. Ellos dicen eso, pues o sea, yo realmente no creo. Yo creo que van a poner un número importante de senadores. Sí van a poner una fuerza importante, pero no van a poner más de 15 senadores. Es un poco la sensación que yo tengo. Se mueven de pronto 16 senadores, están en una cosa así. Luego está el partido de la U, que yo creo que va a perder senadores. Es evidentemente el partido que más va a perder. Hoy tiene 28, probablemente va a tener menos de 20. El Partido Conservador va a perder, porque también, digamos, el tema del uribismo le marca, también va a tener un poquito menos de 20. Yo creo que el Partido Liberal va a subir un poco, tampoco, digamos, a los 28, 29 que se hacen la ilusión, no, va a subir un poco, tiene 18, pero va a subir 20, 21, 22, no sé. Y luego está el Polo, que creo que con lo que tiene alcanza a lograr el umbral. Cambio Radical, que para mí es una incógnita, porque ahí uno ve a Germán Vargas tratando de reforzar esa cosa, pero en opinión no marca Cambio Radical. Él mira que van solos, conseguir los 450.000 Ese rebaño. está difícil, y ese es más o menos como yo siento que va a estar el Bueno, Congreso de pero- la República. Y en esa medida, ¿cómo inciden en la posible reelección? Si eso queda como le acabo de decir, Sí. pues Santos puede terminar con 55, 60 O sea, que senadores. pasaría en primera, digamos, No, yo no lo con veo esa, ganando en primera vuelta, no, pero no queda. lo ven ganando digamos, por ninguno. si Santos logra mantener 60 senadores detrás de él, Está hecho. pues yo creo que eso le da una fuerza grande, no lo pone ganador en primera vuelta, yo le repito, Listo. en las encuestas no lo veo ganador en primera vuelta, pero evidentemente es muy distinta la película a si el uribismo Pero pone ese- 30 ese- senadores. ese- Si el uribismo pone 30 senadores, Óscar Iván Zuluaga necesariamente va a tener una Repunta. viabilidad distinta. Pero esos 60 senadores que podría tener Santos son del voto amarrado de la maquinaria. Sí, Sí, sí. Pues, no, a ver, yo no diría solo la maquinaria porque yo creo que en todos los partidos también hay Hay algo de algunas personas, opinión. hay algo de opinión. Digamos, a uno puede gustarle o no gustarle, pero Serpa tiene algo de opinión. Sí. Vivian Morales tiene algo de opinión. En el Partido Conservador Juan Mario de la Cerda tiene algo de opinión. Sí. O sea, digamos, yo no lo descalificaría, pero sí creo que entre los partidos tradicionales, entre los tres partidos grandes, más Cambio Radical, y yo creo que el PIN también está en la Unidad Nacional, no lo cuentan, pero eso está ahí. Entre esos cuatro partidos le pueden asegurar a Santos entre 60, 65 senadores, y eso es una fuerza parlamentaria que en mi criterio no es despreciable. Plinio, ¿cómo ve la cosa? No, yo pienso que Uribe va a tener una buena actuación. No sé, es decir, a mí me molesta decir que son 15, 20, 25, 30, no sé, va a tener una muy buena votación. Es posible que eso influya en la elección presidencial en favor del candidato de Uribe, es decir, el candidato del uribismo. Del mal candidato, como usted mismo dice que es mal candidato, Bueno, es que sería buen presidente, un pero mal candidato puede que comience a dejar de ser mal candidato cuando ahí existe esa Menos mal, Uno esa con 30 cada senadores 4 años. rodeándolo, esa fuerza. se Con fortalece. 30 senadores. Le da Me carisma parece- tener 30 senadores detrás. Ahora me parece muy bien que tenga el Polo, que tengan otros grupos, porque lo que yo detesto en este momento, en este Congreso de hoy en día, es esa homogeneidad, es decir, que realmente no hay un Pero- verdadero debate, una verdadera Pero libertad. momentico, y donde los 8 años de Uribe un verdadero debate era la misma melé y había los pobres del polo solitos lo que pasa- y los liberales. No, yo te Lo digo, que ahí pasa- está, lo el que liberalismo pasa- y el polo Sí, sumaban por casi eso. 30 senadores. María Elvira, lo Hoy que pasa, Pero son había solamente un también- lo que pasa es que tenemos una clase política profundamente clientelista, eso no hay lugar. Y dice, El primer desideologizada. elector que hay en el país hoy en día Fabio es Valencia Cosio. el dinero. Fabio Valencia es Cosio. el dinero. No, es Fabio Valencia Cosio. Yo nunca he olvidado, yo tenía un cuñado que ya murió, que era galanista, Sí. Riaño, ya unos discursos magníficos en un pueblo de acá. Y después se acercaba un campesino y decía, muy bonito su discurso, doctor, muy bonito. ¿Y para yo qué? ¿Para yo qué? Por Dios, uno sabe que están esperando eso. Entonces, romper un poco eso con gentes que realmente representen algo distinto. Inclusive yo vi los candidatos que tenía el Uribe,
allá en la convención. Me gustaron las muchachas, eran tipo jóvenes, gente que no tenían una tradición política, cosa que me parece magnífico, que haya figuras nuevas, figuras limpias, así sean de un lado y del otro, pero es muy importante para limpiar un poco este Congreso, que es clientelista 100%, es un horror. De modo que eso es mi punto de vista. Vuelvo a estar de acuerdo con Plinio. en Esto sí es increíble. El primer elector de este país es el dinero, sí, de desde hace acuerdo. muchísimo tiempo. El dinero venga de donde venga. Cuando a mí me sorprendía cuando la compra de la presidencia por Ernesto Samper con dinero del narcotráfico, que nadie decía que también lo había comprado con dinero de Julio Mario Santo Domingo, porque se suponía que como era un Limpio, dinero de no era origen compra. limpio, Sí. no estaba comprando, y era exactamente lo mismo. Las elecciones se compran en este país, las presidenciales y las parlamentarias, y las locales también. En eso estoy de acuerdo con Plinio, y sinceramente yo creo que el 90% de los votos en este país son votos de maquinaria y de dinero, votos amarrados. Pero una cosa, entendiendo eso, yo reconozco eso. De todas maneras, la democracia colombiana ha avanzado y usted tiene hoy unas candidaturas presidenciales en las cuales puede pedir anticipo y usted puede tener hoy un candidato presidencial de un partido que puede tener cerca de 5 o 6 mil millones de pesos para hacer una campaña presidencial. Es decir, en medio de lo difícil que es y que yo reconozco que el dinero es un gran elector, no podemos desconocer que la situación hoy del régimen democrático colombiano, donde hay reposición de votos, donde hay posibilidades de anticipo, eso hace que la competencia, entiendo y yo quiero reconocer eso, pero tampoco desconozcamos que algo hemos hecho en la democracia colombiana, tampoco es que digamos que esto es el peor desastre de todo el mundo, pues porque tampoco. A ver, Camilo. Yo sí creo que esas elecciones de Congreso van a ser importantes, pero tampoco tan trascendentes. Importantes sí en la lógica de la chequera y la calculadora, pero en la trascendencia de esta nueva democracia que estamos nosotros intentando animar a pesar del escepticismo, pero que he puesto algunos ejemplos concretos. Les digo, quien pasó a segunda vuelta en las elecciones anteriores fue Antanas Mockus, que solo su partido había logrado 5 senadores, 5, no más. Estamos hablando del 5%, literalmente. Y esa fuerza arrastra 3.600.000 votos. Así es que es importante, por supuesto, y tener esa maquinaria en la lógica de la chequera y la calculadora. Pero hay otra, la del corazón y la razón de este país. Es decir, que nuestra gente también siente y piensa. Y eso no lo representa esa clase política tradicional. Y yo creo que es lo que va a marcar el camino de aquí a mayo. Así es que digo importante, pero tampoco en ese nivel de trascendencia que va a terminar definiendo necesariamente lo demás. Ahí diría yo que sería muy importante quién sea el candidato que encarne Claro, eso. La por pregunta es, supuesto. ustedes ya definieron mecanismo, consulta, encuesta. Digámoslo de manera clara, ya está clara en el polo democrático, está Aida Abella en la Unión Patriótica y la alianza tiene por ahora los 4 precandidatos, Navarro, que bueno, no ha dicho si sí o no, todo lo contrario, que la moneda caiga de canto, dice él, está Peñalosa, está John Sudarchi y está Camilo Romero. Entre los 4, pero en marzo, posibilidades en marzo. Pero también incluyeron Ingrid Ah, sí, Betancourt Ingrid y Betancourt. Feliciano Valencia. Ellos son Ingrid los, Betancourt también. digamos, Sí. hay 3 inscritos, para dejarlo claro, Oiga, pero hay 3 tienen esta inscritos piñata ahí de formalmente y 3 candidatos. virtuales. Los 3 Hay 3 inscritos, inscritos y 3 Peñalosa, virtuales. Sudarski, Camilo Romero. Los 3 virtuales, Ingrid, Navarro y Feliciano Valencia. Entonces se está esperando que los 3 definan. Pero esa consulta, que puede ser la única que haya en este país, así están las cosas, Sí, hoy sería va a la ser única. la única consulta. Cuando van a salir a votar 14 millones de personas, ¿cuántos van a votar por esa consulta? Y eso le va a dar un impulso, sin duda, a la tercería, que va a ser muy interesante, sin descartar la sensatez a la que hice alusión antes, Plinio, que también hay posibilidades de juntarse con Pero otros a sectores. mí, con respecto a la tercería, me pregunto, bueno, usted, digamos, sale Peñalosa, ¿usted está dispuesto a llevarle la maleta? ¿Navarro está dispuesto a llevarle la maleta? O si usted sale, Navarro y Peñalosa están dispuestos a llevarle la maleta, o si sale, es decir, Yo creo que hay unas porque reglas es que del uno juego lo que que son ve las es que que hay unas van a definir cosas, es eso. que los verdes, que son los que tienen la personería jurídica, los salvan a ustedes los progresistas que no la tienen, de salvar el umbral, todas las cosas, pero uno no ve ahí. María, tú sabes, los verdes Eso es- no han sido muy buenos como para obedecer reglas del juego. Ellos, el grueso de las peleas que han tenido en los 5 o 6 años, no me refiero hoy a ti, pero si tú No, usted miras no el es muy resto. verde. Sí, sí. Entonces amarillo. Hay otros viejos Bueno, la verdes. pregunta es, ¿hay sea, alguien las que reglas de pueda juego no las- encarnar los intereses tan
tan Eso, distintos mire, y eso- tan diversos que Sí, es que tiene que encontrarse es el mecanismo, es el método. Aquí no vamos a entrar solo en el tema de la sensatez y que alguien sea capaz de cargar la maleta a otro. Necesitamos es un mecanismo para definirlo. Y el mecanismo no es otro que la consulta. Y vamos entonces a la decisión ciudadana y que la ciudadanía defina cuál cree es el mejor candidato o candidata para enfrentar a los responsables del presente y del María pasado Elvira, de una este país. Pero preguntita vuelvo- que yo le haría a él, de Sí. todas maneras, y haga Dime. en función de sus propias aspiraciones. ¿No estará usted todavía muy verde? No, por eso lo está que en la creo- alianza. Yo lo que creo es que hay, al contrario, hay muchos viejos verdes en el escenario nacional. Eso es lo que tenemos que bueno. enfrentar también. Bueno. Camilo, usted habla de los mecanismos, hay unas reglas de juego, si eligen la consulta, no sé qué, digamos, sale Peñalosa. ¿Cómo es posible unir a Peñalosa con Petro si tienen visiones macro y micro totalmente distintas? Es decir, no es una cuestión solamente, digamos, de reglas del juego, sino de ideas, de programas, hay una coherencia, hay posibilidad de ser compatibles las ideas de un Peñalosa con las de un Petro. Digamos que las reglas del juego son las que van a diferir esas diferencias, es decir, las que van a dejar claras las diferencias y también habrá que hacer un esfuerzo por intentar unos puntos de coincidencia. Aquí yo creo que lo que menos le sirve a una alianza, que se propone una alianza con el país nacional, es simplemente mostrar las grandes diferencias entre unos y otros. Necesitamos también encontrar unos puntos de coincidencia democráticos alternativos para este país y a mi juicio puede ser el enfrentamiento a una clase política tradicional, pero lo que me motiva de esa consulta de la Alianza Verde es que allí finalmente puede darse el camino y la decisión ciudadana si se busca un espacio de centro-izquierda o un espacio de centro-derecha, que es lo que representa Peñalosa. Y eso va a marcar también muchísimo la tendencia para mayo. Pero las reglas del juego son las que nos dejan claro que ¿Tienen hacer. ustedes con el polo? ¿Dónde creo están que- las diferencias? Yo creo que es un tema para hablar en términos como lo refería Antonio Caballero del país político y el país nacional haciendo referencia a Gaitán. Nosotros andamos en la construcción de un proyecto de mayorías nacionales, con una visión de poder. Nosotros no queremos quedarnos en un adorno de la democracia para decir que somos oposición y punto. Y yo creo que eso implica mucho más allá de la izquierda en este Quiere país. mover al centro. Tenemos que Le traduzco. Se quiere mover ampliar al el centro. espectro. Pero digamos, si logran, Pero si no es logran, moverse, si se es- logra esa tercería, César Caballero, usted ve posibilidades de que se cuelen entre Oscar Iván y Santos y Total. puedan ser la que llegue a la segunda vuelta. Y en segunda vuelta Con cualquier cosa va a pasar. seguridad divididos, ¿no? Sí, bueno, eso sí Si sabe. se juntan, yo creo que tienen un chance y va a ser una primera vuelta muy bonita, con Santos pasando a segunda vuelta y una disputa muy bonita entre 2 o 3 candidatos diciendo quién va a segunda vuelta. Y eso va a hacer que la primera vuelta sea interesante, porque dependiendo quién vaya, yo creo que eso también pone el escenario político en una posición muy interesante y muy atractiva para el elector. Plinio, ¿cómo ves ese escenario? A mí me gustaría una primera vuelta muy amplia, una piñata. ¿Con todos vueltos? ¿Lleno de Yo creo candidatos? que una primera vuelta puede dar opción a que se presenten muchas aspiraciones diversas, etcétera, y que ahí ya eso le dé un rumbo al elector para la votación en la segunda vuelta. Me parece que eso puede ser interesante. Ya para terminar, quisiera hacerles una pregunta y no sé si eso es posible, pedirles que sean lo más objetivos posibles, lo más, digamos, hacer preferencias aparte y sectarismos aparte. Si en cada uno estuviera la posibilidad de darle un consejo al presidente Santos para renovar su mandato presidencial, ¿qué le dirían? ¿Dónde creen que está la principal falla como para corregir de aquí para adelante? Plinio. No, yo no le daría ya daría ningún consejo. consejo. Yo me niego también. Me niego a dar No, consejos. yo creo que yo lo dije al principio, yo creo que el presidente Santos tiene que mantener un rumbo y no dar tantas, es decir, si este es el tema, que marque un rumbo, que diga hacia dónde va y que le cuente al país los beneficios de la paz y que no viva cambiando de opinión. Eso es lo que yo le diría, si ese ¿Y fuera... eso es posible en 6 bueno. meses después de que hemos tenido 3 años de dubitación, Las campañas son para eso. de reversazos? Sí, porque ha tenido muchos reversazos, que no dé más reversazos. Bueno, o no más gambetas, ¿no? O gambetas, sí. Bueno, entonces llega nuestro debate al final. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Creo que ha sido pues, muy interesante No, el análisis que divertidísimo. cada uno ha hecho de la encuesta más caliente, que como insistimos es apenas un fotograma de una película que apenas está en rodaje. Todo está por verse en este país, como decía alguien, si uno duerme siesta, se despierta y está desactualizado. La política es dinámica
y la opinión es volátil. Muchas Y gracias por habernos... afortunadamente para nosotros encuestadores que tenemos trabajo, Claro, que eso claro. nos hace... Claro. Entonces, Es un muchas invento los gracias. encuestadores Muchas también. gracias a los televidentes por habernos acompañado este martes. Los esperamos el próximo a las 9 de la noche. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno,